Como saben, hemos venido estudiando el libro de Génesis. Este es un libro que ha sido maravilloso y bueno, hemos arrancado desde la creación, luego vimos la caída del hombre y luego vimos cómo Dios ha hecho esa promesa de salvación a los hombres por medio de Cristo Jesús, y luego entramos a estudiar algunos personajes bíblicos: Abraham, luego Isaac, luego Jacob, y a partir de hoy vamos a empezar a ver la vida de José, uno de los hijos de Jacob, ¿sí? Y bueno, también vamos a ver parte de cómo se desenvolvían esos patriarcas, esas 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, cómo se van desenvolviendo en estos capítulos. Para mí no deja de ser sorprendente, maravilloso, la manera como Dios obra, la manera como Dios actúa, la manera como nos vemos reflejados en estas historias. Yo no dejo de pensar y de decir, bueno, pero ¿cómo es que Abraham, que se llama, Abraham, el padre de la fe, pero mira qué personaje era? O Isaac, ¿y qué personaje era? Jacob, engañador, mentiroso, ¿qué personaje era? Pero la Biblia no nos esconde, no nos deja, digamos, como ver solamente las cosas buenas de estos hombres, sino que nos vemos identificados en ellos. Y esta mañana quiera Dios que a través de esta palabra y su Espíritu Santo nos veamos reflejados en esta historia. Quiero que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que nos veamos reflejados tanto en la vida de José, como lo hemos visto hoy en la cena, cómo José representa a Cristo Jesús, pero también cómo nos vemos reflejados en estos hermanos de José. Pero también lo sorprendente, la historia que Dios está trazando y Dios está cumpliendo detrás de estas circunstancias, detrás de estas historias. Vamos a orar y vamos a leer la palabra del Señor y luego vamos a avanzar entonces en la enseñanza. Señor, te damos tantas gracias esta mañana, Señor, porque es un privilegio, Señor, abrir tu palabra, Señor. Hay partes de este mundo donde no es posible, Señor, abrir tu palabra. Hay lugares en este mundo, Señor, donde no hay personas que puedan discernir estas cosas, Señor, y contarlas. Bendito Señor, hoy tenemos el privilegio de abrir una vez más tu palabra, que no sea un domingo más, que no sea una enseñanza más, sino que realmente esta palabra, que es palabra de vida, Señor, toque nuestros corazones, toque nuestras mentes, toque nuestra voluntad, toque nuestras emociones, Señor, toque toda nuestra vida, Señor, y te veamos a ti, Señor. Nos veamos reflejados allí, Señor, tanto así, Señor, que podamos salir de este lugar con esperanza, con confianza, con seguridad, con un cántico, Señor, de alabanza y de adoración hacia ti. En el nombre de Cristo, amén. Les invito a que vayamos entonces al libro de Génesis capítulo 37 y vamos a leer los primeros versos antes de que proyectemos. Pablito, ¿me ayudas ahorita? ¿Sí? Bien. Ok, entonces dice versículo 1 del capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo:
he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. He titulado esta enseñanza del pozo de Dotán, el pozo de Dotán y los planes eternos de Dios. El pozo de Dotán y los planes eternos de Dios. Del pozo de la desesperación a la gracia soberana de Dios. Vamos a identificarnos esta mañana en ese lugar geográfico y en ese punto en especial que fue ese pozo, que va a ser la parte intermedia, digamos, de esta historia. Y tengo que empezar por decir que Dotán significa dos pozos, y dice uno ubicado en la parte superior de una colina y el otro pozo en la llanura proveía a la ciudad de agua fresca. Eso va a ser bien importante y bien interesante en esta historia, ese punto geográfico, Dotán. Sigamos, Pablito. Bien, vamos a hablar entonces aquí un momento del contexto familiar. Estamos hablando de una familia disfuncional. Empezamos a leer esta historia e inmediatamente entonces empezamos a ver la envidia, empezamos a ver el odio de estos hermanos por su hermano menor, en este caso José. Los versos 4, por ejemplo, nos dicen: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más a todos sus hermanos, ¿qué hacían? Le aborrecían, ¿cierto? Y dice que no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué significa eso? No podían decirle a su hermano menor, Shalom. Entre los judíos es muy común saludarse de esa manera, ¿no? Shalom, la paz de Dios sea contigo. Este era un hogar donde no había paz. No se podían hablar, tenían envidias, tenían odios muy arraigados, y ahora más adelante vamos a ver por qué. Ahí la palabra no lo dice, ¿no? Jacob amaba más a José de todos sus hijos. Más adelante en el verso 8 vuelve y dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o reinarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Esta pregunta es bien interesante. ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿Cómo es que el hermano menor de 17 años un día va a reinar sobre nosotros, que somos los hermanos mayores? Eso no puede ser posible. No cabe en la mente, no cabe en el corazón. Eso no puede ser. Y es lo mismo que a veces le decimos también al Señor Dios: ¿reinarás tú sobre nosotros? Pero lo sorprendente es cómo Dios encausa todas las cosas para que un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué sorprendente cuando un corazón como humanos se endurece y decimos a Dios: ¿reinarás tú sobre mí? Jamás. Pero lo sorprendente es como el Espíritu de Dios, la obra de Dios, la mano de Dios, misteriosamente, silenciosamente, va obrando, va calando, va derribando, para llevarnos a un día a confesar y decir: tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Más adelante en el verso 11 decían los hermanos, dice que le tenían envidia, mas su padre meditaba todas estas cosas en su corazón. Eso me hace acordar de María, ¿recuerdan? Cuando se perdió Jesús, no lo encontraban, después de 3 días lo encuentran. Bueno, ella lo reprende y él les dice: bueno, es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y ella se pone a pensar: bueno, los negocios de mi padre, ¿quién es este? ¿Cierto? Este jovencito de 12 años, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Ella dice que pensaba, meditaba estas cosas en su corazón. Y aquí esto va a ser también interesante. Jacob, pensando, meditando en esos sueños de su hijo. Vamos a ver cómo termina este capítulo, pero bien interesante. Verso 18 más adelante. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Imagínate hasta dónde puede llegar el odio, la envidia de unos hermanos
por su propio hermano. Es que no estamos pensando de una familia ajena, de otra persona, un muchacho, otra persona de otro lugar. Era su propio hermano, era de la familia. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, de ser rechazados de pronto de ser juzgados, criticados duramente de parte de un hermano. De pronto de su papá, de su mamá, un hermano, de alguien de dentro de la familia. ¿Cómo duele eso? Es muy duro, muy doloroso. Dale, Pablo. Entonces, esto para contar un poco el contexto en el cual estábamos. Una familia llena de odio, de intrigas, donde se desea el mal. Vamos a matarlo. Hay favoritismo, hay orgullo, ¿sí? Tremenda familia. Pero pienso yo, ¿acaso no vivimos eso también en nuestras propias casas a veces? ¿Acaso no lo vemos a diario? ¿No luchamos a diario en las relaciones como familia? Tremendo. Ahí estamos reflejados nosotros. Vamos a ver entonces un primer punto que se llama, esto dentro del plan de Dios, la túnica de colores y los sueños de José. Lo leíamos aquí al comenzar, avanza allí Pablo. La túnica y los sueños que tenía José. Dice allí, hablando de la túnica de colores en el verso 3, dice, y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica tenía un significado muy especial. Esa túnica significaba que el que la vestía era una persona privilegiada, era una persona, como diríamos, que tiene una coronita, ¿cierto? Era una persona especial. La túnica de colores tenía mangas y era una túnica larga. Con eso no se podía trabajar. Eso era incómodo. Las túnicas que tenían sus hermanos eran túnicas que no tenían mangas, eran cortas para poder hacer su trabajo. En este caso era cuidar las ovejas, ¿sí? Eso hacía que José era una persona especial. Eso hacía que José, más bien cuando iba a ver lo que estaban haciendo sus hermanos, él estaba allí era mirando lo que hacían sus hermanos. Dice, sí, dale. Dice cómo, dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más, en el verso 4, a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, y en esta primera parte vamos a hablar de algunos errores que cometió Jacob como papá. Un primer error, pues, dice en el verso 2, que el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Estos muchachos mayores no eran peritas en dulce, eran hombres tal vez inmorales, eran hombres que hacían cosas malas y su padre lo sabía porque José le decía, papá, mira que mis hermanos están haciendo aquello y no está bien, pero Jacob no los reprendió, no les llamó la atención, se quedó callado. El segundo aspecto, el favoritismo. ¿De dónde venía ese favoritismo? De su abuelito. Isaac también tenía sus favoritos. Esaú era el favorito de Isaac. ¿Por qué? Porque él cazaba y a él le gustaba de lo que él traía y preparaba. Tenía su favorito. Y aquí vemos a Jacob heredando esos mismos hechos dentro de la familia, teniendo también su favorito. Y cuando hay favoritos en la familia, hay peleas, hay odios, hay iras, hay intrigas. Todo esto que vemos ahí. Yo recuerdo cuando teníamos unas reuniones familiares en casa de la familia de mi esposa, había un tío que siempre preguntaba y le encantaba, siempre lanzaba la pregunta, pero era porque le encantaba. Bueno, y usted, empezaba por cada pareja, bueno, ¿y usted cuál es su favorito? Y les preguntaba a los hijos, ¿y ustedes quiénes creen que su papá realmente es el hijo favorito? Y entonces se armaban unas discusiones, imagínate,
Todos hablando de los hijos favoritos y los otros, pues claro, de pronto sintiéndose mal. Y en la casa siempre se habla del favorito, ¿no? Siempre se habla de aquel que es el más juicioso, el más obediente, ¿cierto? El que se porta bien. Y entonces los papás nos agradamos de ese tipo de cosas y creamos favoritismo entre los hijos. Pero qué cosa tan complicada lo que genera eso, ¿sí? Lo que genera eso. No es fácil tratar a todos los hijos por igual. Nosotros siempre decimos, no, pero si yo te amo por igual, cada uno es igual. Pero los hijos también a veces se pueden resentir por eso y entonces tenemos que ser sabios y evitar este tipo de situaciones en nuestros hogares. Bueno, y ahora cuando José comenta los sueños, hay ahí un aire de orgullo, hay un aire de prepotencia, ¿cierto? Porque José, si bien es cierto, bueno, y aquí tenemos que hablar un poco de los sueños, no eran los sueños de José como tal, ¿sí? No estamos hablando de las cosas que él quería y anhelaba hacer en la vida, estamos hablando de un sueño que Dios puso en el corazón, reveló al corazón de José. Y aquí simplemente José está contando a su familia lo que Dios ha revelado que va a hacer, ¿sí? Y él cuenta el sueño, pero él sabe que eso va a despertar todavía más ira y enojo en sus hermanos, más envidia. Y no solamente tiene un sueño, sino que tiene 2 sueños. Y en los 2 sueños, él es el protagonista, él es el que es ensalzado, él es el que es puesto en alto. Por eso los hermanos dicen, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Cómo tú siendo diría yo, tal vez un mocoso, uno diría chino de 17 años y los otros ya tendrán 40, 50 años, ¿cómo es que tú un día vas a reinar sobre nosotros? Un punto aquí con respecto a la crianza de los hijos, y es que tenemos que tener cuidado, porque probablemente también podemos estar criando hijos que se vuelven orgullosos. ¿Por qué se vuelven orgullosos? Porque tienen habilidades, porque tienen talentos, porque desarrollan cosas, porque nos agradan y nos como papás nos hacen sacar pecho, ¿cierto? Por lo que hacen, por lo que tienen, por lo que tantas cosas. Pero también tenemos que ser cuidadosos, de decir, ojo, el orgullo no es sano. Tenemos que reconocer que todas las cosas provienen de Dios. Dios es el que nos da todas las cosas. Entonces, no hay razón para enorgullecernos. Y si hemos de enorgullecernos, ha de ser porque reconocemos la gracia y la misericordia de Dios en todo lo que hacemos. Amén. Bien, finalmente arrancamos en el verso 13. Porque después de que José, su papá le ha dado esta túnica de colores, la ha puesto en un lugar de favoritismo, en una posición especial. Dios ha revelado estos 2 sueños. Entonces dice en el verso 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas en Siquem. Y dijo Israel a José, fíjense aquí tan importante en el verso 13, y dijo Israel a José. No dice, y dijo Jacob, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Dios le cambió el nombre? Le dice ahora, y dijo Israel. Porque uno dice, bueno, veamos qué le dice. Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Uno de los errores también aquí que comete Jacob es enviar a este muchacho solo, sabiendo de la envidia, sabiendo del odio tan tremendo. Le dice, ven acá, ve a buscar a tus hermanos. Y uno dice, ¿cómo es que hace eso? Pero lo interesante aquí es cómo empieza a aparecer el plan de Dios. Dios está usando a Israel, ¿sí? Por eso dice, y dijo Israel a José. Dios está usando a su propio padre como un instrumento de Dios para enviarlo, porque Dios tiene un plan para esta familia que está totalmente
desintegrada, llena de malicia, llena de maldad. Dios tiene un plan para esa familia. Y recordemos que hasta ahora no había estado el pueblo de Israel. Dios va a formar el pueblo de Israel de esa familia, ¿sí? Y entonces lo envía solo. Ahora, cuando dice allí en el verso 14, e Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Cuando le dice, y mira cómo están tus hermanos, le está diciendo, ve y mira cómo está la paz entre ellos. ¿Se acuerda que ellos ya no le podían hablar a José? No le podían decir shalom, sino ahora Jacob está preocupado por sus hijos. Ve y mira cómo está la paz entre ellos. Y ven y me cuentas, tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Dale adelante, Pablo. Ok. Dale otra, por favor. Más adelante. Más adelante. Bueno, devuélvete. Que quería ver un mapa, pero por ahora no lo vamos a ver ahí. Había una distancia desde donde ellos estaban en el valle de Hebrón hasta que llegó a Siquem, más o menos eran 80 kilómetros. 80 kilómetros. Y recordemos que en Siquem pasó algo terrible. ¿Se acuerdan qué pasó ahí? La hija de Jacob fue violada. Cuando Jacob venía regresando a la tierra de Canaán, entrando a la tierra de Canaán, su hija es violada en ese lugar, Siquem. Y allí Jacob había comprado un terreno, había comprado campo, y como ellos tenían sus ovejas, pues necesitaban el terreno. Y allá estaban ellos apacentando las ovejas. Devuélvete atrás, Pablito. Ahí, gracias. Entonces, a partir del verso 12 hasta el 17, Israel envía a José a ver a sus hermanos, lo leímos ahora. Veamos a partir del verso 15. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Interesante, ¿cierto? Uno dirá, qué casualidad, ¿cierto? En un camino de esos, él llega a Siquem, no encuentra a sus hermanos, él se hubiera podido devolver y decirle a su papá, papá, no los encontré. Y el papá tal vez se hubiera preocupado y dice, bueno, pues vamos a buscarlos, ¿cierto? Pero este hombre justo se encuentra allí con este hombre, probablemente podría ser un ángel, así como Jacob había peleado con un ángel, ¿cierto? Este hombre representa a Dios mismo allí, direccionando a José. Y le dice, no están aquí, pero yo les oí decir que están en Dotán, ¿cierto? Y entonces él va a sus hermanos en Dotán. Dotán significa lo que les dije, 2 pozos, ¿cierto? Y entonces José va tras sus hermanos y los halló en Dotán. Entonces Jacob los envió, José empezó la búsqueda, encontró dirección a través de este hombre y finalmente los encuentra allí en Dotán. Adelantemos, Pablo. Bien. Ahora vamos a la segunda parte. Dios mueve la historia aunque parezca casualidad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llegan allí? Él llega a Dotán, leamos a partir del verso 18. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad,
y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendamos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Avancemos, Pablo. Bueno, entonces, para resumir esta parte, cómo José y sus hermanos lo ven, empiezan a tramar, vamos a matarlo, ¿cierto? Y vamos a ver qué será de los sueños de José, ¿cierto? Sin embargo, entonces toman a José, le quitan su ropa, ese vestido de colores, ¿cierto? Eso que ellos tanto odiaban, ese vestido, esa túnica les recordaba que él iba a reinar sobre ellos. Le quitan sus ropas. Me impacta ver que antes de entrar en ese pozo le desvisten, le quitan, lo despojan de sus vestidos y lo arrojan a ese pozo. Pero qué casualidad que habían 2 pozos en Dotán, pero justo este pozo estaba sin agua, porque si tuviera agua, ¿qué hubiera pasado? Se ahoga. Un pozo de esos tendría entre 4 y 5 metros de profundidad. Conozco una mujer de esta iglesia que cayó en un pozo así y salió viva, en una alcantarilla, ¿sí? 4 o 5 metros metido en un pozo de esos. Afortunadamente, o más bien, la gracia de Dios hizo que lo arrojaran a un pozo que no tenía agua. Pero esos hermanos esperaban que José se muriera allí, ¿sí? Se muriera allí. Era cuestión de horas. Dice en el verso 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Fíjense eso, se sentaron a comer pan. ¿Ah? Como si nada hubiera pasado. Están cometiendo un homicidio, ¿sí? Y están pensando en su corazón o en su mente, nadie lo va a saber. Esto aquí entre los 10, todos calladitos, nadie ha visto nada, aquí no ha pasado nada. Estaban comiendo callado, es verdad, ¿sí? Comiendo pan, esperando que pasara el tiempo, ¿cierto? De repente entonces ven, ese pozo se cree que estaba como en una colina, entonces ven venir una caravana de ismaelitas. Ahora, esos ismaelitas eran familiares de ellos, ¿recuerdan? Ismael era hijo de ¿quién? De Abraham, ¿sí? Habían pasado 2 generaciones y ellos se habían dividido, se habían separado. Y como vimos en unos de los capítulos anteriores, estos hijos habían prosperado mucho y estaban comercializando y venían una caravana de estos con sus camellos. Y ellos lo vieron y dijeron, ¿a quién se le ocurre venderlo? A Judá. Dice entonces Judá en el verso 26, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo. Venga, aquí hay una oportunidad, ganémonos una plática, ¿cierto? Nadie ha visto nada y lo vendemos y lo enviamos para Egipto, lo enviamos bien lejos, ¿cierto? Por allá que se pierda y que nos deje nuestra vida tranquila. Pues algo así también pasó con el Señor Jesús, ¿cierto? Jesús fue despojado de sus vestiduras. ¿Qué hicieron con esas vestiduras? Se las repartieron. ¿Y qué hacían los soldados encima de esas vestiduras? Jugaban, comiendo pan, ahí festejando, ¿sí? Sin dárseles nada, viendo a Jesús en la cruz. Y ellos allí echando suertes a ver con quién se quedaba con esa túnica. Jesús desvestido
casi semidesnudo, colgado en la cruz por nosotros. Ese pozo representa la cruz de Cristo. Ese pozo representa la profundidad del amor de Dios, que siendo Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo, del trono, de la diestra de su Padre. Se humilló a sí mismo, se hizo hombre y más aún, fue a morir a la cruz. Y mira hasta dónde descendió, ¿cierto? Para rescatarnos, para darnos vida. José hubiera podido morir allí, pero no era el día, ni la hora, ni el momento para que él muriera. Dios tenía planes con José en ese lugar. Jesús también fue vendido, lo leíamos esta mañana. 30 piezas de plata le dieron a Judas. Él lo vendió a su maestro. Jesús también fue vendido por nosotros. Ahora, ¿cómo conecta esto también con nosotros? Pregunto yo, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido como José? Pensemos cómo se pudo haber sentido José en ese pozo, en oscuridad, abandonado, no había forma de salir por sí mismo. Escuchando las palabras de sus hermanos, traicionado, despojado de su ropa, diciendo, hasta aquí llegué tal vez, ¿cierto? Ya no hay salida, todo está oscuro para mí. Un pozo de desesperación. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso en nuestra vida? A punto de un divorcio, un hijo que ha salido de casa en rebeldía, los esposos o las relaciones entre unos y otros que generan odios, rencores, son pozos de desesperación, donde a veces pensamos que no hay salida, que hasta ahí llegamos. Pero mis hermanos, hay buenas noticias. Dios siempre tiene un plan. Dios tiene y está trazando un plan para sacarnos de allí. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Mis hermanos, cuando hemos pasado o cuando hemos tenido experiencias de este estilo, pozos de desesperación, también son pozos que Dios usa para llevarnos a morir al yo. Y aquí siempre recuerdo a mi hermana Sonia con su morir al yo. Cuando Dios quita nuestras ropas, ¿cierto?, de orgullo, cuando Dios quita nuestras ropas de aquello que tal vez valoramos, que se han convertido en ídolos en nuestras vidas, nuestra posición, nuestros estudios, tantas cosas que podemos halagarnos nosotros mismos, ¿cierto? Nuestras posesiones, las conexiones, las habilidades que tenemos, y Dios nos despoja y nos dice, eso no vale. Y tiene que quedar fuera del pozo, y en ese pozo es cuando Dios trata con cada uno de nosotros. Y es allí cuando Él nos lleva a reconocer y decir, Señor, no tengo a nadie más sino a ti en los cielos. Señor, te entrego toda mi vida. Si tú no me sacas de esto, como nos decía un día Ruquita dando su testimonio, Señor, si tú no me sacas de esta, no hay nada que hacer. Si no eres tú interviniendo, si no eres tú metiendo tu mano, si no eres tú sacándome de las tinieblas, de la oscuridad, no hay nada que se pueda hacer. Mis hermanos, a veces oramos por personas que están en pozos también. A veces estamos nosotros, pero a veces nuestros hijos, nuestra pareja, el que más amamos, está en pozo de desesperación. ¿Y qué tenemos que hacer? Confiar, esperar, depender de la mano y la misericordia de Dios. Amén. Sigamos, Pablo. Bien, llegamos a la última parte de la historia.
Verso 29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Mire cómo habían crecido estos hijos con tanta odio, con tanta envidia por su papá haber tenido este hijo tan favorito. Y ahora ellos dijeron, nos vamos a vengar de mi papá. ¿Sí? Y le vamos a hacer creer que su favorito está muerto. Nosotros sabemos que no está muerto. Sabemos que se fue de lejos para Egipto. Pero mi papá va a saber y va a experimentar y lo vamos a engañar. Jacob, aquel que era el experto en los engaños, va a pasar ahora 22 años, imagínate eso, engañado, pensando que su hijo está muerto, cuando su hijo realmente estaba vivo. Pero aquí hay una cosa y hay una lección especial para nosotros. ¿Cómo Satanás quiere engañarnos? ¿Cierto? ¿Cómo Satanás nos puede decir, tu hijo está muerto, no hay ninguna esperanza? Esta persona no va a cambiar, no hay ninguna esperanza. Y no es verdad, porque cuando Dios obra, cuando Dios actúa, cuando Dios tiene un propósito, lo va a cumplir. Y aun cuando nosotros lo podemos ver, sí parece como muerto, sí parece que no hay esperanza, sí es que es tan duro que no va a cambiar, no es verdad, es un engaño. Y no podemos vivir la vida engañados, en luto. Imagínense lo que fue para ellos como hijos. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado la pérdida de un ser querido y vivir nosotros 22 años en luto? ¿Cómo será el ambiente de una casa? Triste. Ya no volver a ver a nuestro papá alegre, contento, contando historias, festejando. No, tal vez encerrado en un cuarto, tal vez aislado, tal vez su ropa dejado. 22 años en luto. Sufriendo, pero también pensando, porque esos sueños que tuvo José no eran cualquier sueño. Él meditaba, ¿cuál sería la interpretación? ¿Cuál sería el resultado? ¿Sería posible que José sí muriera para que eso no se cumpliera? O tal vez sí había un significado allí importante. Y Dios, tal vez él orando, la Biblia no nos dice que él se sintió engañado en ningún momento, pero él orando a Dios por su hijo, no sabemos, derramando su corazón, diciendo, Señor, tanto que amé a este hijo, además que era el hijo de su esposa más amada, ¿cierto? 22 años allí. El capítulo no termina en una aparente tragedia y dolor. Adelante ahí, Pablo. Dice, nuestra historia con Dios no termina en el capítulo 37, yo digo, gloria a Dios. Nuestra historia no termina sepultados nosotros en un pozo de desesperación. Y en eso es que tenemos que levantarnos y decir, gloria a Dios. Vamos a descubrir que Dios lo está encaminando todo a bien en el capítulo 50. Dios no ha terminado su obra en ninguno de nosotros. La sigue perfeccionando. La sigue llevando adelante. Somos débiles, sí. Caemos, sí. Pero Dios es fiel para levantarnos, Dios es fiel para cumplir su palabra, Dios es fiel para hacer lo que ha determinado hacer con cada uno de nosotros y lo hará en su momento. Lo hará cuando cuando hayamos reconocido en el pozo de la desesperación, Señor, es que solo tú, Señor, eres digno de la gloria. Reina sobre mi vida, sea el Señor de mi vida, sea mi Salvador. Señor, tú eres lo único que yo necesito. Y cuando el Señor nos saca de ese pozo, lo que Él hace es increíble, increíble. En términos generales, el propósito general de Dios aquí, ¿cuál era? Bueno, de la cruz. Vimos cómo Jesús está representado en José, en ese pozo, cuando Jesús entra a la tumba, es una tumba que está vacía,
Pero Jesús entra muerto a esa tumba, pero sale vivo de esa tumba, de ese pozo. ¿Para qué? Para llevar a cabo la salvación del mundo. Mis hermanos, leamos esta semana con detenimiento Colosenses 1, 18 al 23, pero lo voy a leer porque esto es lo que le da sentido a todo esta historia. Esto es lo que hace que podamos ver con más deleite, con más, con una visión mucho más amplia lo que Dios hace. Colosenses, ahora se me perdió el libro de Colosenses. Colosenses 1, 18 al 23 dice: pensemos en esos sueños que tenía José. Dice 18, y él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ven ahí el sueño de José? Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Cómo es que esta familia que vivía en esas envidias, en esas intrigas, en esos odios, llega el momento, lo leíamos esta mañana, que se perdonen, que lloren juntos, viéndose y sintiéndose perdonados? ¿No es algo maravilloso? ¿No es algo sorprendente que solo Dios puede producir eso? Un arrepentimiento genuino, un amor tan genuino, que hay lágrimas, que hay abrazos sinceros. Verso 21, y a vosotros también que eréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, tramando males, ¿cierto? Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mis hermanos, si no fuera por el evangelio, nada de esto podría pasar, nada de esto tendría sentido, porque Jesús fue al pozo y salió vivo para salvar al mundo. Dios iba a usar a José en un tiempo de hambruna para que el mundo de aquella época no muriera de hambre. José iba a construir esos grandes lugares para albergar toda la comida, todo el trigo que hubiese y que se pudiese, porque iban a venir 7 años de gran escasez, y vinieron y se cumplieron, pero Dios tenía planes para salvar al mundo. No perdamos la esperanza, mis hermanos, siempre hay esperanza en Dios, la mejor de las esperanzas. Bueno, ya para terminar y como aplicación, mis hermanos, pensemos en esta frase. La túnica de José representa cualquier cosa que nos ponemos encima para sentirnos especiales, superiores o aprobados por los demás. Tal vez un título, el éxito de nuestros hijos, nuestra apariencia o nuestra moralidad. Cuando dependemos de nuestra propia túnica, despertamos la envidia de otros y nos volvemos orgullosos. 2 preguntas. ¿Cuál es la túnica que suelo ponerme en mi día a día para sentir que valgo más que los demás? Y otra pregunta, ¿cómo reacciono cuando Dios usa las circunstancias y me quita esa túnica? Porque ¿saben una cosa? Dios va a tratar con esto. Tarde o temprano, un día en nuestras vidas, Dios va a tratar con esas túnicas, con esas cosas que nosotros valoramos más y nos sentimos seguros y proyectamos a los demás porque tal vez queremos ganar el favor o porque eso nos da a nosotros posición o porque las amamos tanto que se convierten en nuestros ídolos. Pero Dios va un día a derribar eso para que Él sea realmente el Señor de nuestras vidas. Y cuando eso sucede, Dios transforma nuestras vidas.
como reto nos queda estos 3 puntos. Despojarnos. ¿De qué cosas quiere Dios que me despoje? Del control, del orgullo, de la posición, de la aprobación. La segunda, de depender. ¿Cómo voy a orar a Dios en dependencia? ¿Cómo puedo alabar a Dios y pedir la ayuda de su Espíritu Santo en mi vida? Estas cosas son a veces muy arraigadas en nuestro corazón, pero se necesita la obra del Espíritu Santo para que Él transforme y para que nosotros podamos rendir estas áreas al Señor, para que haya un cambio verdadero. Y finalmente, decidir. ¿A quién decido perdonar? ¿A quién decido o qué pasos voy a dar para empezar a cambiar hoy en mi vida con el poder de Dios? Confesemos el pecado de querer vender o desechar relacionalmente a quienes nos incomodan o confrontan nuestro orgullo en lugar de actuar con amor hacia ellos. A veces queremos que esas personas que nos confrontan las queremos poner lejitos, porque nos duele cuando nos dicen la verdad, ¿cierto? Nos duele, pero pensemos, Dios quiere obrar a través de estas cosas, y cuando decimos las cosas con verdad y en amor, qué bueno que nos las puedan decir, qué bueno que el Señor pueda entrar y su Espíritu Santo obrar y caramba, yo necesitaba esto. Y Señor, te entrego este orgullo. Señor, te entrego esta área de mi vida que es un obstáculo. Y el Señor transforma y cambia. Eso era lo que tenía para compartir esta mañana, mis hermanos. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Tantas cosas, Señor, podríamos hablar y decir de este capítulo tan maravilloso y tan precioso, Señor. Pero hoy queremos darte gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz, porque tú, Señor, como nuestro hermano mayor, fuiste hasta el pozo, Señor. Nos rescataste, Señor, allí, muriendo en la cruz por nosotros, Señor, por aquellos que estábamos en medio de un mundo y viviendo unas vidas tan alejadas, siendo enemigos, dice tu palabra, Señor, de ti. Pero como tú querías, Señor, salvarnos, mostrarnos un camino nuevo, Señor, traernos a una familia especial, donde no tenemos que competir con otros, Señor, para ganar tu favor, porque tú, Señor, eres quien lo has hecho todo, Señor, para que podamos disfrutar de tu amor, de tu cariño, de tu perdón. Gracias, Señor amado. Señor, esta mañana perdona, Señor, nuestra dureza de corazón. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido rebeldes a tu voz, Señor amado. Y también te damos gracias, Señor, y pedimos, Señor, para que podamos continuar en este proceso, Señor, avanzando, Señor, rindiendo nuestros corazones cada día a ti, Señor, en dependencia, no queriendo vivir nuestras vidas para nosotros mismos, Señor, sino viviendo nuestras vidas, Señor, para tu gloria, viviendo nuestras vidas, Señor, en obediencia a ti, Señor, caminando día tras día, Señor, siguiendo tus pisadas, oyendo tu voz y disfrutando, Señor, de una relación íntima y personal contigo. Y no solamente contigo, Señor, sino con nuestros hermanos en la fe. Y esto mismo pueda impactar, Señor, nuestra sociedad en este tiempo. Te oramos y te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.